¿Y entonces, doñita? ¿Va a ir por el niño? ¿O quiere que yo vaya por él? Yo que tú, Dolores, le hacía caso a Ramón, porque por las buenas es un encanto, pero por las malas se pone muy violento. Pues te enojas sin razón, porque ya les dije que esta criaturita no está aquí. Quiero al escuincle ahora. ¡Ni te atrevas, desgraciado! Ustedes no son bienvenidos en esta casa. Y se me largan de aquí ahora mismo. Y no vuelvan a poner sus patas en mi casa. ¡Largo! ¡Que se larguen por un puto! ¡Lárguense! ¡Fuera! El niño casi miró. Voy a calmarlo porque si no lo van a oír. Buenas noches, chaparrita. ¡Suéltame! ¿A dónde crees que vas? Te advertí que no te podías ir. Me costó trabajo encontrarte, pero ahora que ya te encontré, no te vas a alejar de mí nunca más. Déjame en paz. No te sirvo para nada. Ni siquiera tengo dinero. Pero lo vas a tener. Y va a ser todo mío. Porque tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Si no, le voy a contar a la policía lo que hiciste. ¿Te acuerdas de lo de Jorge? ¿Eh? Claro que me acuerdo. Pero también me acuerdo que tú te deshiciste del cuerpo. Así que somos cómplices, ¿cómo la ves? Así que si tú hablas, yo también lo voy a hacer, Gabriel. Si yo voy presa por ese crimen, me voy a llevar conmigo. ¿Y qué va a pasar ahora? En algún momento vamos a volver a donde pertenecemos. Yo creo que ya no vamos a ser los mismos. Después de esto, después de lo que vivimos. Bueno, por lo menos yo no. Dime la verdad. ¿Qué? ¿Qué significó para ti? Ay, Eva. Yo nunca había sentido esto tan especial. Esa es la verdad. El piloto es José Ignacio. Así es, eso es lo que dice el reporte que nos mandaron del DF. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Conoce usted al piloto? Sí, es mi hermano. Lea el reporte. Sí. Tú no serías capaz de hablar, Andrea. Te conozco. Eres demasiado débil como para confesar tu crimen. Sí, soy débil. No soy estúpida. Estoy harta de vivir asustada. Eso que pasó, Gabriel, fue horrible. Cada vez que lo paso por mi cabeza, me encantaría devolver el tiempo para borrar la estupidez que hice. Lo que hicimos. Que No. se me olvide. Lo que hiciste. Yo solo te ayudé. ¿Qué? Tú desapareciste el cadáver. Lavaste el baño, te deshiciste del vidrio con el que lo maté. Borraste todas y cada una de las evidencias. No seas estúpido. Eso se castiga con la cárcel. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, Andrea. Tú no sabes de lo que soy capaz. No, claro que sé de lo que eres capaz. Entiende una cosa. Yo no quiero ir a la cárcel, ni tampoco estoy buscando involucrarte. Pero deja de amenazarme. Porque si tú hablas, yo también lo voy a hacer. No trates de pasarte de lista conmigo, chaparrita. Porque antes de irme preso, te mato. Te juro que te mato. ¿Dónde diablos estabas, Sergio? ¿Por qué nunca apareces cuando te necesito? Tuve una emergencia que resolver, perdón, don ¿Emergencia? Emergencia es lo que está pasando ahorita, imbécil. José Ignacio está desaparecido. No sabemos qué pasó con él, ni con el helicóptero donde iba. ¿Tú sabías de esto, no? No me dijo nada, no. Mentira. Ustedes dos se cuentan todo. Son como un par de viejas chismosas que se tapan todas sus porquerías. Te juro que no me dijo nada, don Gerardo. Me dijo que iba a pilotear, pero no cuándo. Ah, pues empezó ahora. Y no en cualquier aparato. José Ignacio piloteaba el helicóptero donde iba Eva Sotomayor. ¿Qué? Virgencita, tú que sabes lo que siento, lo que he vivido.
Necesito que me ayudes a entender lo que me acaba de pasar. No me arrepiento. Pero siento que le fallé a mi mejor amiga. Que rompí mi juramento. Perdóname, Eva. Pero esto que estoy sintiendo es más fuerte que mi deseo de venganza. Lo que hice fue por amor. Amor. ¿Será eso lo que siento por Eva? Ninguna mujer me llevó tan adentro. Ahora no sé qué hacer con este sentimiento. No quisiera regresar. Siento que es mi vida y no la quiero perder. Buenas noches, familia. Andrea, hija, ¿qué pasó? ¿No te ibas a mudar hoy? No, claro que no, Leticia. Es más, Andrea jamás se va a separar de nosotros, ¿verdad? Me habló por teléfono al celular para que la fuera a recoger y la trajera de nuevo a la casa. Qué bueno que cambiaste de opinión, hija. Sobre todo en este momento tan difícil. ¿Qué pasó? Es por la señorita Eva. Rosaura le prestó el helicóptero para que fuera a ver a su hijo. Y el aparato desapareció. No sabemos nada de Eva. Ay, Dios mío, no. Sí, todos estamos tan preocupados. Hasta la señorita Bárbara apenas se enteró y salió hecha la mocha como cabra loca. Es que la odio, Sergio, la odio. Desde que Eva llegó a nuestra vida, todo se convirtió en un infierno. Y ahora José Ignacio puede estar muerto por su culpa. A ver, Barbie, no digas eso. No pasó nada. Todo está bien. Se cayó de un helicóptero. ¿Qué quieres que piense? A ver, José Ignacio ya sabes cómo es. Es capaz de salir de cualquier circunstancia. ¿Lo conoces? Sí, claro. Pero no fue capaz de salir de las garras de esa zorra, ¿verdad? A ver, Bárbara. Entiendo que estés muy angustiada y furiosa. Pero tienes que ser inteligente. Debes ser inteligente. ¿Me estás diciendo bruta o qué? No, no eres bruta, eres pasional. Pero eso se vuelve en tu contra. Pero es que no entiendo. O sea, ¿qué debo hacer? ¿Se supone que me quede con los brazos cruzados sabiendo que mi novio puede estar muerto? A ver, deja de ser fatalista, por Dios. No está muerto. José Ignacio no está muerto. Ok, tienes razón. No está muerto, no está muerto. De verdad, Sergio, deseo con todo el alma que José Ignacio esté vivo. Es más, hasta deseo que Eva esté viva. Eso está mucho mejor. Sí, porque ves? si está viva, entonces le puedo sacar los ojos con los gorros y partirlos en cachitos a esa desgraciada asquerosa. Bárbara, ya. Así no vas a ganar nada, escúchame. José Ignacio detesta a las mujeres impulsivas que no se controlan, que son un problema. Sé astuta y conseguirás lo que quieras. Ya, mira, ve a tu casa. Mañana paso por ti a primera hora para ir a San Miguel. ¿Puedes manejar? Sí, puedo manejar ya. Gracias. Déjame sola, por favor. Con cuidado. Sí. José Ignacio. José Ignacio. ¿Me dejó? No puede ser. Ni siquiera después de hacer el amor confías en mí. No. Contigo no se puede. Perdón. Es que desperté y no te vi. ¿Y qué dijiste? Este traidor me abandonó. Me dejó en esta cabaña en medio del bosque a merced de las fieras, ¿no? Pues no, este traidor fue por el desayuno. ¿Fruta? ¿No comes fruta? ¿Y no son venenosas? Estos hacen que las orejas te crezcan. Esta hace que los ojos se te salgan de la cara. Esta es la peor, la más venenosa. Si te la comes, hace que la piel te quede carcomida. ¿Quieres? No, no quiero. ¿Está rica? No. Prueba. No quiero. Mira. Bueno, yo primero.
Pues no pasa nada. Tienes que comer algo, Rosaura. Te vas a enfermar. No, no puedo. No quiero comer nada. Chole, retira esto de una buena vez. Sí, doñita. Chole, ¿por qué no le pusiste un lugar a Rodolfo? Ah, pues es que el señor Rodolfo salió requete bien temprano. Hasta parecía bandido, así como de película. Ya sabe, de esos que salen de puntitas y nomás vicenteando para todos lados, esperando que nadie lo cache. Ay, deja de decir tonterías, mujer. Mi hijo no es ningún bandido. Chole, dile a Martín y a Barbarita que bajen a desayunar, por favor. Ah, ceñito, pues esa sí se la paso a deber, porque el joven Martín está requete bien dormido, ¿eh? Y la señorita Barbarita, pues no pasó la noche en la casa. ¿Qué? ¿Cómo me dices eso? Pues sí, pues yo sí he estado viendo. Acaban de decir en las noticias que encontraron el helicóptero. ¡Ay, bendito sea Dios! Gracias, Virgencita. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo está ella? No se sabe nada todavía. Ya enviaron brigadas de rescate. Pero ni Eva ni el piloto aparecen. Señorita, por favor, no se trata de una persona cualquiera. El piloto del helicóptero es mi hermano. Déjeme ir con la brigada de búsqueda. Señor, es una zona boscosa. Además, usted no conoce el lugar y tampoco está capacitado como brigadista. Da Dije igual, que no va. da igual, lo sé con mi auto. Usted. No, dije que no va. Y déjeme hacer mi trabajo, por favor. Ya basta. No voy a dejar de buscar a mi hermano, así me tenga que meter en el bosque solo. Y lo haré. Yo también voy. Voy a ir con ustedes a buscar a mi novio. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.